Los olores nos rodean, forman parte de nuestro día a día, ¿verdad? Regalamos perfumes, usamos cosméticos con olor, la ropa huele a suavizante, Totalmente, estamos inmersos en ellos. pero ¿y si hubiera una perspectiva que, bueno, que compara estas fragancias con algo bastante más serio? Tenemos delante un análisis que llega a afirmar, y es una cita potente, ¿eh? Los cosméticos y perfumes son igual de nocivos que el tabaco y tan perjudiciales como los gases que expulsan los vehículos. Uf, es una comparación muy dura, desde luego. Impactante. Pues sí. Hoy vamos a sumergirnos en este texto, a explorar esa otra perspectiva que mira más allá del aroma agradable. Quiere centrarse en la posible toxicidad de los componentes sintéticos que llevan tantos productos. Ujú. La misión es intentar entender qué argumentos y, bueno, qué preocupaciones expone esta fuente sobre lo que podría haber detrás de esas fragancias. Vale, vamos a desgranar esto. Exactamente. El punto de partida de este análisis es que el perfume sintético no se limita al frasco de colonia que te pones. Claro. Se presenta como una especie de fórmula multiusos, una base aromática que aparece en una variedad enorme de productos. Hablamos de cosméticos, sí, pero también de limpiadores domésticos, detergentes, los suavizantes para la ropa que mencionabas, Uf, sí, los suavizantes. ambientadores de todo tipo e incluso, fíjate, se apunta a las bolsas de basura perfumadas. ¿Hasta las bolsas de basura? Vaya. Una omnipresencia que, según la fuente, beneficia económicamente a grandes laboratorios. Les permite usar una misma composición aromática en muchas aplicaciones distintas. Es más rentable, claro. Claro, no es solo lo que elegimos ponernos en la piel, sino lo que impregna nuestro entorno casi sin darnos cuenta. Y el texto hace una distinción crucial entre lo sintético y lo natural, ¿no es así? Así es, y es fundamental entenderla. Se subraya una idea clave. Un compuesto químico creado en laboratorio puede oler exactamente igual que su contraparte natural, sacada de una planta, por ejemplo. Huelen igual. Huelen igual, pero a nivel molecular, no son la misma sustancia, y por lo tanto, la forma en que interactúan con nuestro organismo podría ser muy diferente. Entiendo. Una crítica que plantea la fuente es que a veces la industria usa los mismos nombres para ambos tipos de compuestos, y esto puede llevar a confusión, ¿En qué sentido? pues que si una versión sintética resulta ser problemática, se podría acabar demonizando injustamente a la sustancia natural que es inofensiva, simplemente porque comparten nombre. Por eso se argumenta a favor de usar nombres distintos, una nomenclatura clara y diferenciada. Entendido. Que huela igual no significa que sea igual a nivel biológico o que tenga los mismos efectos. Y para que quede clara la magnitud de la preocupación que expresa esta fuente, volvemos a esa comparación inicial tan fuerte. La del tabaco y los coches, sí. Equiparar el posible impacto de estos perfumes sintéticos con eso. Es una forma de decir que, para quien escribe esto, no estamos ante una simple cuestión de gustos o molestias leves. Exacto. Se plantea como un problema de salud pública potencial. Y una de las barreras para saber exactamente qué contienen esas fragancias, según se expone, es el famoso secreto comercial. Las patentes. Ajá, el perfume o fragrance en la etiqueta. Eso es. La crítica aquí es que esta protección permite a los fabricantes no desvelar la fórmula completa y detallada de sus perfumes, y esto desde la perspectiva del texto dificulta enormemente que se investigue de forma independiente la toxicidad de todos los componentes. Da margen a la industria, claro. Les da margen para incluir diversas sustancias químicas bajo ese paraguas genérico de perfume, sin tener que listarlas todas una por una. Entonces, si no se sabe todo lo que llevan, ¿en qué componentes específicos se centra el análisis como potencialmente preocupantes? Porque imagino que habrá algunos más señalados que otros, ¿no? Correcto. El análisis sí que apunta a varios grupos de químicos que considera motivo de, digamos, inquietud. No se trata de demonizar todo, sino de señalar focos específicos. Por ejemplo, se habla de sustancias clasificadas como CMR. CMR. Sí. Es el acrónimo de carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, y también de alérgenos conocidos. Un nombre que resuena aquí es el lilial, Me suena, sí. el butilfenilmetilpropional. Se recuerda que fue identificado primero como alérgeno y después clasificado como CMR, lo que llevó a su prohibición en cosméticos en la Unión Europea en 2022. Vale, prohibido en cosméticos. Pero, y aquí viene la advertencia de la fuente, aunque ya no esté en cremas o maquillajes, podría persistir en otros productos no cosméticos. Piensa en limpiadores, ambientadores. Ahí las regulaciones pueden ser distintas.
O sea que una sustancia prohibida para la piel podría seguir flotando en el aire que respiramos en casa o en el coche. Es una reflexión, ¿eh? Interesante que plantea el texto. ¿Qué otros tipos de ingredientes se mencionan como preocupantes? También se pone el foco en los fijadores. Los fijadores. ¿Para qué sirven? Son esas sustancias químicas cuya misión es hacer que el olor del perfume dure mucho, mucho tiempo. Que deje esa estela que a veces notamos. Ah, vale, para que perdure. Exacto. Aquí se mencionan ejemplos como el ftalato etílico y el benzoato de bencilo. Su función es esa persistencia del aroma, pero el análisis los asocia a posibles efectos sobre la salud. Los señala como un área de preocupación por su potencial impacto acumulativo. Fijadores para oler durante horas. ¿Y qué hay de los conservantes? Esos están en todas partes, para que los productos no se estropeen. Exacto. Y también se abordan. Se mencionan específicamente los benzoatos. A veces los vemos en las etiquetas como códigos E, de E210 a E219. Sí, en alimentación también se ven. Justo. Se explica que son muy utilizados en alimentación, farmacia y cosmética, pero la fuente califica su toxicidad como alta. Así, en mayúsculas. Alta toxicidad. Y además alerta sobre la posibilidad de que estos benzoatos estén escondidos dentro de esa denominación genérica de perfume en la lista de ingredientes, sin ser declarados individualmente. Ocultos en la fórmula. Eso parece sugerir. Y hace una referencia rápida también a los parabenos y a un sustituto habitual, el fenoxietanol. Indica que este último aparece a veces incluso en productos con etiquetas sin parabenos o naturales. Entiendo. Queda claro que la preocupación no es solo por un ingrediente aislado, sino por la mezcla y sobre todo la acumulación, ¿no? Justamente, ese es un punto central. El análisis introduce un concepto clave, la sobredosificación química. Sobredosificación. Sí, el argumento es que no estamos expuestos a un solo producto con perfume sintético al día, es que son múltiples fuentes. Claro, la crema hidratante, el gel de ducha, el detergente con el que lavamos la ropa, el suavizante, el ambientador de la oficina o del coche, el limpiador del suelo. Exacto. Muchos de estos productos, según la fuente, pueden compartir los mismos ingredientes químicos sintéticos. Y esta exposición constante y múltiple, pues suma las dosis recibidas. Suma y sigue. Y, desde esta perspectiva, potencia los posibles riesgos. Se llega a calificar como contaminación en toda regla. Claro, es la suma de pequeñas exposiciones diarias lo que preocupa aquí. Entonces, aquí es donde se pone realmente interesante, cómo describe el texto las consecuencias para la salud de toda esta exposición acumulada. Pues mira, el texto detalla un abanico bastante amplio de síntomas y afecciones que vincula a la exposición continuada a perfumes sintéticos y productos relacionados, como los suavizantes que tanto hemos mencionado. Por ejemplo, No es una lista cerrada, pero sí representativa de lo que se describe. Por ejemplo, en el aparato respiratorio. Se habla de irritación de las vías aéreas, que podría desencadenar o empeorar el asma crónica. También faringitis, rinitis con congestión, moqueo constante. problemas respiratorios. Vale. En los ojos se mencionan picores, sequedad, a veces conjuntivitis. Y no se queda ahí, ¿verdad? Creo que mencionaba efectos más allá de nariz y ojos. Efectivamente, en la piel se describen eczemas, picores intensos y dermatitis atópica. A nivel neurológico, y esto es llamativo, se apunta a dolores de cabeza, mareos y una importante falta de concentración. Falta de concentración. Sí, llega a usar la expresión sentirse como emborrachado o drogado con colonia para describir esa sensación de confusión o niebla mental que algunas personas relatan. Vaya, es fuerte la expresión. Y algo muy destacado en el texto es la referencia al sistema genitourinario. Describe la vejiga hiperactiva, esa urgencia constante de orinar e incluso cistitis. Pero ojo, relaciona esta cistitis no necesariamente con una infección, sino con una posible inflamación generalizada en el cuerpo. ¿Inflamación? Además, se menciona la potencial disrupción endocrina, con posibles efectos en la fertilidad o la menopausia, y afectación de otros sistemas como el inmunológico. Es un cuadro complejo, muy variado, el que se dibuja, y una de las claves del argumento es que estos síntomas, según el texto, a menudo no se relacionan con la causa real, ¿no? Se confunden. Exacto. Esa es una de las críticas centrales que se exponen. Se argumenta que muchos de estos síntomas físicos, respiratorios, cutáneos, neurológicos, acaban siendo diagnosticados erróneamente, Como alergias comunes, quizás. como alergias comunes a alérgenos naturales, ácaros, polen, gramíneas.
Y se cuestionan incluso las pruebas de alergia cutáneas, los famosos parches. ¿Por qué? La hipótesis que se plantea es que, en personas con sensibilidad química, la reacción positiva en la piel podría no ser al alérgeno natural que se está testando, sino a los conservantes químicos presentes en el propio parche de la prueba. Mencionan fenol timerosal. ¡Ostras! Que la propia herramienta de diagnóstico podría estar interfiriendo. Esa es la posibilidad que se sugiere, lo que llevaría, según esta visión, a falsos diagnósticos de alergia en gente que quizás tiene una sensibilidad química de base. ¡Qué complicado entonces! Y se añade otra capa. A veces, síntomas como los mareos, la fatiga o el malestar general que aparecen en lugares públicos muy concurridos, y por ende a menudo cargados de perfumes y otros químicos ambientales, se podrían confundir con problemas psicológicos. O ansiedad. Ansiedad, fobia social. El texto insiste en que la causa subyacente, en muchos casos, podría ser física, una reacción a la carga química del ambiente en ese momento. Y todo esto nos conecta con una condición que el texto destaca de manera particular, la sensibilidad química múltiple, o SQM. Precisamente, la fuente dedica bastante atención a la SQM. La presenta como una enfermedad física, crónica y a menudo muy incapacitante. ¿En qué consiste exactamente? Se describe como una pérdida de tolerancia del organismo a diversas sustancias químicas presentes en el ambiente, incluso a concentraciones muy bajas que no afectarían a la mayoría de la población. ¿Vale? Utiliza una metáfora muy gráfica para describirlo. Las personas con SQM son como los canarios en la mina. Ah, sí, la he oído. Son las primeras en reaccionar fisiológicamente a un ambiente químicamente cargado. Actúan como un sistema de alerta temprana sobre un posible peligro que a largo plazo podría afectar a más gente. Una imagen potente, desde luego, la del canario en la mina. ¿Qué síntomas se asocian más directamente con la SQM en este análisis? Pues la lista de síntomas coincide en parte con los generales que ya hemos comentado, pero se enfatizan algunos. Por ejemplo, la rinitis crónica, la inflamación de laringe, problemas de oído como los acúfenos, esos pitidos, el ojo seco, el asma, diversas dermatitis, los mareos incapacitantes y, de nuevo, la vejiga hiperactiva. Entiendo. Se habla de un síndrome inflamatorio multisistémico, y el texto denuncia la dificultad que encuentran estas personas para obtener un diagnóstico claro, Y el reconocimiento, supongo. y el escaso reconocimiento oficial de la SQM como una enfermedad orgánica. Insiste mucho en que no se trata de un trastorno mental, aunque la dureza de la situación, claro, pueda provocar ansiedad o depresión como consecuencia secundaria. Tiene sentido. Y para ilustrar cómo estamos expuestos en el día a día, el texto daba algunos ejemplos muy concretos, ¿no? Como notar el olor a suavizante en todas partes. Sí, menciona situaciones cotidianas para mostrar esa omnipresencia y sobre todo la persistencia de estos olores sintéticos. Por ejemplo, la experiencia de notar un regusto a colonia en la comida. En la comida. Sí, por transferencia de olores en el ambiente. O esa estela de olor penetrante que deja la ropa lavada con ciertos suavizantes y que impregna habitaciones enteras. O cómo el perfume de alguien que estuvo de visita puede permanecer en el aire durante horas. Son formas de visualizar hasta qué punto estamos rodeanos. Es verdad. A veces entras en un sitio y huele a alguien que ya no está. Y el análisis no se limita a los perfumes que nos ponemos o a la cosmética, sino que amplía la mirada a otros productos del hogar. Correcto. Se dedica atención específica a otros culpables potenciales, según esta visión. Los suavizantes, por ejemplo, son particularmente criticados. ¿Por qué tanto? Por su potencial toxicidad, su olor muy penetrante que se adhiere a todo, su impacto negativo en el medio ambiente, e incluso por posibles daños a las lavadoras, fíjate. Anda. ¿Y propone alternativas? Sí, como alternativa más inocua y ecológica, sugiere usar vinagre y bicarbonato. Algo mucho más sencillo. Vinagre y bicarbonato, vale. ¿Y los ambientadores? Respecto a los ambientadores, se cuestiona su uso generalizado para enmascarar olores en lugar de atajar la causa. Piensa en baños públicos, tiendas, y se menciona el marketing olfativo. Así, poner olor a pan recién hecho. Eso que a veces usa olores sintéticos a comida para inducir a comprar. ¿Y qué hay de los productos de limpieza o la ropa nueva, que también tienen olores fuertes? Para los limpiadores, la crítica principal es que añadirles perfumes sintéticos a productos que a menudo ya son irritantes o tóxicos por sí mismos, como la lejía o el amoníaco, simplemente incrementa la carga química. No aporta ninguna mejora real a la limpieza.
es más químico por químico. Más madera. Exacto. Y sobre la ropa nueva se advierte que frecuentemente viene tratada con diversas sustancias químicas, mencionaftalatos, formaldehído, para mejorar su tacto, evitar arrugas, darle mejor apariencia en tienda. Claro, para que luzca bien. Y que estos tratamientos pueden liberar compuestos con efectos similares a los de los suavizantes al contacto con la piel o al respirarlos. Entiendo. Ante este panorama tan complejo y, bueno, lleno de preocupaciones que describe la fuente, ¿qué camino se propone? ¿Qué soluciones o cambios sugiere el texto? Pues el texto no se queda solo en la crítica, sino que plantea una serie de medidas y cambios que considera necesarios. En primer lugar, aboga por priorizar y fomentar el uso de alternativas naturales, como los aceites esenciales puros, cuando se desee usar fragancias. Volver a lo natural. Eso es. Luego, en un nivel más estructural, exige la prohibición o una regulación mucho más estricta de aquellos químicos sintéticos identificados como más nocivos, de manera similar a lo que se ha hecho históricamente con sustancias como el tabaco, el amianto o ciertos compuestos como el PFOA. Medidas regulatorias fuertes. Sí. Y también reclama una mayor transparencia en el etiquetado. Que la palabra perfume o fragancia no sirva para ocultar decenas de ingredientes no declarados. Que sepamos lo que hay. Suena a un enfoque que va más allá de la elección individual, ¿no? Apunta a la industria y a la regulación. Sí, totalmente. Continúa sugiriendo cambios en la fabricación. Por ejemplo, realizar pruebas de tolerancia más exhaustivas, incluyendo a personas con sensibilidad química, antes de lanzar nuevos productos perfumados al mercado. Probar en los más sensibles. Eso es. Pide eliminar los perfumes sintéticos de productos donde son claramente innecesarios y no aportan ninguna función real, como en muchos limpiadores. Exige también el reconocimiento oficial y completo de la sensibilidad química múltiple como enfermedad. Con protocolos de actuación. Con protocolos claros, sí, incluyendo la creación de espacios con bajo nivel de químicos para los afectados, y finalmente apunta a la responsabilidad de las grandes corporaciones. ¿En qué sentido? Sugiere que deberían asumir costes asociados a los daños causados y abstenerse de ejercer presiones políticas o científicas para minimizar el problema. Es una lista larga de demandas. Y mientras esos cambios estructurales llegan o no, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para reducir la exposición según esta fuente? El texto también da algunas pautas prácticas a nivel individual, sí. Recomienda, por ejemplo, priorizar una buena higiene personal sobre el uso excesivo de perfumes para tapar olores corporales. ¿Higiene antes que perfume? Sugiere buscar y usar alternativas a los suavizantes convencionales como el vinagre o el bicarbonato que mencionamos. Aconseja ventilar frecuentemente los espacios cerrados para renovar el aire, Abrir ventanas. aunque reconoce que esto puede ser complicado para personas con SQM si el aire exterior también está contaminado, claro. Y sobre todo anima a desarrollar el hábito de leer detenidamente las etiquetas. Mirar bien lo que compramos. Leer etiquetas de los productos y siempre que sea posible optar por las versiones sin perfume, fragancia free o con certificación ecológica reconocida que limite el uso de sintéticos problemáticos. Bien, hagamos una recapitulación rápida para que quede claro. Hemos examinado a fondo una fuente que presenta una visión, digamos, crítica sobre los perfumes sintéticos. Muy crítica, sí. Su argumento central es que estas sustancias, que están por todas partes en incontables productos cotidianos, contienen mezclas químicas complejas. El análisis las vincula con una serie de problemas de salud. Desde irritaciones comunes hasta afecciones más serias y sistémicas como la sensibilidad química múltiple. Y se plantea que estos problemas a menudo se confunden con alergias comunes. Se destacan ciertos químicos como el lilial, que ya está restringido en cosmética en la UE, los ftalatos, usados como fijadores, y los benzoatos, conservantes, como ejemplos de componentes preocupantes. Exacto. La utilidad de explorar esta perspectiva para quien nos escucha es, principalmente, fomentar una mayor conciencia sobre la exposición química en nuestra vida diaria. Conocer los argumentos presentados en esta fuente puede servir como herramienta para tomar decisiones de compra más informadas, si se considera oportuno, O para entender mejor ciertas reacciones. o para comprender mejor ciertas reacciones o sensibilidades, ya sean propias o ajenas, siempre teniendo en cuenta, claro, que esta es la visión específica del material que hemos analizado hoy. No es la única verdad, pero es una perspectiva a considerar. Y para cerrar, una reflexión final que nos propone el propio texto, a través de una comparación histórica. Muy interesante. A ver, Nos recuerda cómo ciertas sustancias que en su día fueron aceptadas, incluso celebradas, pensemos en los cosméticos con radio o el amianto como material de construcción,
Hoy las consideramos indudablemente peligrosas. Es verdad, la percepción cambia. Pues esto nos deja una pregunta abierta para darle vueltas. ¿Qué productos o químicos que hoy usamos de forma masiva y normalizada podrían ser vistos de una manera radicalmente diferente por las generaciones futuras, a medida que la ciencia avance y nuestra comprensión de sus efectos a largo plazo evolucione? Ahí queda eso.